¿Cómo están? Muy buena tarde. Bienvenidos a la clase número 6 del sistema acusatorio. Hoy que es martes 23 de junio del año de la pandemia. Deseando, como siempre, que se encuentren bien. Vamos a continuar con nuestra sesión que corresponde al día de hoy. Solo para efecto de recordar el contexto de lo que estamos platicando, la sesión del día de ayer, que platicamos sobre el principio de legalidad, platicamos sobre lo relacionado con las características que debe de reunir el principio de legalidad. Aquí voy a poner rápidamente la imagen de lo que ayer estuvimos conversando. Lex previa, lex scripta, lex stricta y retroactividad, que ya abordamos en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución. Lex scripta, de que no puede haber costumbre para la interpretación, ni mucho menos integración de una norma penal, y la prohibición de la analogía, que es a lo que se contrae el artículo 14 en el párrafo tercero de nuestra Constitución. Hay un tema que llega en ocasiones a generar bastante inquietud con relación a la descripción de la norma, y ayer lo platicábamos. Les decía, ¿cómo se crea un delito? Obviamente lo estábamos hablando desde el punto de vista normativo. ¿Cómo se crea un delito? ¿En qué momento se toma la decisión de decir esta conducta, este hecho va a ser considerado como delictivo? Bueno, y logramos tener inclusive un debate sobre lo relacionado con el aborto. Bien, entonces, este tema que les quiero ahora llevar con ustedes es lo relacionado con lo que le denominan las leyes penales en blanco. ¿Qué son las leyes penales en blanco? Déjenme admitir a algunas personas que se están incorporando para que ya están admitidas. Eh, este concepto de leyes penales en blanco lo vamos a encontrar de manera recurrente en el ámbito penal. ¿De qué hablamos al hablar de leyes penales en blanco? Bueno, la dificultad de construir normas que sean muy específicas, exactamente aplicables al caso concreto, tiene que ver con esto. El legislador, aunque a veces el legislador no hace nada, con todo respeto, sino que quien formula el proyecto de ley, el proyecto de creación de un tipo penal o de un código penal, pues escribe cómo es la conducta que debe ser reprochada penalmente, con toda la fuerza del aparato del sistema penal. Y ayer debatíamos sobre si un pecado es delito, ¿lo recuerdan? Bueno, superado el debate, ahora lo que habremos de platicar es cómo describir un delito, cómo escribirlo, cómo lograr que una frase pueda prever todas las posibilidades de conductas que en el mundo externo, como les encanta
a muchos autores hablar, el mundo externo, se lleguen a cometer. Me gustaría que ustedes imaginasen un delito, que van a crear un delito. ¿Cómo lo describirían? ¿Cómo harían la redacción de ese delito? Tomando en cuenta que esa redacción tiene que ser entendible y que debe de abarcar, pues, los elementos de la conducta. Cuando platicamos de herética penal en algún momento, hice referencia al adulterio, porque era un tipo penal que no constituía conducta. Decía, al que con escándalo y en domicilio conyugal cometa adulterio, se le aplicarán de tantos a tantos años o meses de prisión, dependiendo la legislación, desde luego. Al que con escándalo y en el domicilio conyugal cometa adulterio. Bueno, ¿y qué es adulterio? En ese caso, pues el juez no puede estar haciendo una analogía, ¿verdad? De decir, bueno, pues adulterio, ¿qué tal si para alguien adulterio es tomar de la mano a otra persona con la que no está unida civilmente? O tontear, o un abrazo, etcétera. Entonces, ahí se puede meter una gran cantidad de conductas. Y esto, pues obviamente, nos generaría una complicación bastante amplia en lo que tiene que ver con la aplicación de la norma penal. Por lo tanto, se dice y se está consciente de que el legislador no puede materialmente contemplar todo el mundo de conductas, todas las posibilidades que se pueden presentar para la realización de un evento delictivo. Entonces, por eso existe esto que aquí les estoy procediendo a mostrar, leyes penales en blanco. Y la ley penal en blanco es cuando una ley no alcanza a describir toda la conducta y necesita del apoyo de otra legislación para terminar de integrarse. Esto tenemos que tenerlo diligentemente presente porque en el ámbito penal, del derecho penal, rige un principio que se denomina principio de taxatividad. ¿Qué es la taxatividad? Es el dique, el límite que se impone al poder punitivo en la redacción y construcción de prohibiciones de conductas. El poder punitivo no puede andar campechanamente por ahí prohibiendo lo que se le ocurra o lo que moralmente sea reprochable por un sector social en determinada condición o circunstancia. Y a propósito de ello, olvidé referirles que la obra que les recomiendo bastante sobre estas temáticas es la del autor que ayer mencioné, Luigi Ferraioli, Derecho y Razón. Es una obra extraordinaria de consulta básica. Bueno, la taxatividad es eso, el dique. Usted, constructor de delitos, constructor de normas, no puede ni debe construir a su libre arbitrio. Hay límites y esos límites están demarcados primero por la Constitución, como por ejemplo la libertad de expresión, por mencionar algún derecho. En estas condiciones, vamos a conocer qué es lo que nos dice el Poder Judicial Federal con relación a lo relativo al principio de taxatividad. Y entonces la Corte nos va a permitir tener algunas tesis que enseguida me voy a permitir mostrarles. Y de esta manera, una vez que analicemos
la taxatividad, podremos regresar al primer planteamiento que les hice sobre las normas penales en blanco. Bien, la tesis que voy a mostrar es la 20.11.693 para que ustedes puedan tenerlas anotadas y posteriormente les hagan su repaso respectivo. Y aquí se las muestro en pantalla. Esta es una tesis de jurisprudencia constitucional de la primera sala. De ahí la relevancia. ¿Por qué es relevante? Porque en ocasiones, sobre todo nosotros los abogados, cuando leemos un tipo penal, a veces llegamos a estimar que ese tipo penal está incompleto, que no dice las cosas de manera clara, que no se entiende. Y en esa búsqueda de construir argumentos para combatir el tipo penal en cuanto a su constitucionalidad, pues nos podríamos ir por una senda que nos extravíe. Y aquí la Corte nos está poniendo los límites de lo que es la taxatividad. Y lo dice, si me permiten, me voy casi a la mitad, cuando dice, en este sentido, puede esclarecerse una cierta tensión estructural en el mandato de la taxatividad. Alcanzar el punto adecuado entre precisión, claridad y flexibilidad de una disposición normativa para que en una sana colaboración con las autoridades judiciales, dichas disposiciones puedan ser interpretadas para adquirir mejores determinaciones. Ahora bien, como la legislación penal no puede renunciar a la utilización de expresiones, conceptos jurídicos, términos técnicos, vocablos propios de un sector o profesión y por ello necesitados de concreción, entonces el legislador y las autoridades judiciales se reparten el trabajo para alcanzar de inicio una suficiente determinación y posteriormente una mayor concreción. De ahí que para analizar el grado de suficiencia en la claridad y precisión de una expresión, no debe tenerse en cuenta solo el texto de la ley, sino que puede acudirse tanto a la gramática como a su contraste en relación con otras expresiones contenidas en la misma u otra disposición normativa, al contexto en el cual se desenvuelven las normas y a sus posibles destinatarios. Permítanme hacer un ejercicio con ustedes. Y me va levantando la manita, por favor, quienes quieran y puedan apoyarme en este ejercicio. Las sociedades de hoy en día están tensas. Se está tenso por todo. Se está tenso por la economía, por la COVID, por el temblor, por los abusos policiales, etcétera. Sitúense en una escena donde una persona insulta a un guardián del orden, a un policía, y le dice, eres un asalariado, naco, jodido. Bien, ese es el hecho, eso es lo que aconteció. La primera pregunta que les hago es la siguiente. De acuerdo a la legislación penal de la entidad de la República donde ustedes se encuentren, ese hecho que realizó la persona, ¿es un hecho que constituye delito? ¿Sí o no? Y si sí, ¿cuál delito sería? Entonces, levanten sus manitas y díganme. Ahorita me conecto a Facebook para ver si puedo alcanzar a ver sus mensajes, pero los que estamos aquí en la sala, ¿quién quiere hacer una opinión sobre este particular que les estoy comentando? ¿Quién dijo yo? ¿Quién levanta la manita? Levanten la manita. Vamos a ver. Abel Robles, no, Elvia Bolaños. Elvia. Ya sé. Elvia, Buenos días. ¿cómo está? Muy buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? Ay, perdón, buenas tardes.
No había Habrá del... levantado la mano, maestro, porque no tengo la seguridad, pero ahorita ya pensándolo bien, aquí en Morelia, Michoacán, delito no es. Es una falta administrativa y ahora deberían de llevarlo ante un juzgado cívico, pero haciendo memoria de que siempre estoy al pendiente de las noticias, no he visto que lleven a ningún ciudadano al juzgado cívico por faltarle respeto a las autoridades, sobre todo a los policías, aunque sí es bien común que lo hagan. Y no he tenido conocimiento de un procedimiento de este tipo, maestro. Muy bien, Elvia, gracias. Saludos a Michoacán. Laura Gracias. Corona, Laura Corona Vargas. Ah, no quieren abrir su micrófono para no participar, pero ahorita se los abro como del lugar. Laura, buena tarde. Sí, voy. Maestro, ¿me Sí, escucha? Ah, ok. perfectamente. Bueno, yo también como considero que no es delito, o sea, porque finalmente, eh, bueno, ahorita no se me viene a la mente, no tengo el código penal a la mano, pero creo que no, desde mi punto de vista ahorita, lógico, no advierto que sea un delito, porque en concreto es como una ofensa. Bien, bueno, Ujú. les comento que en algunas legislaciones estatales existe un delito que se denomina ultrajes a la autoridad. Ultrajes, no trajes, ultrajes a la autoridad. Entonces, derivado de ello, la pregunta número 2 sería la siguiente. ¿Qué debemos de entender por ultraje? Ultrajar. ¿Qué significará la palabra ultraje? Alguien que pueda buscar ahí en internet, lo puede hacer en RAE, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que es la fuente más recomendable siempre para encontrar no solamente la etimología, sino el concepto que es admitido por una institución de esta naturaleza, porque no hay que olvidar que pues en nuestro país algunas palabras tienen o le damos un sentido completamente diferente. Pero ¿qué entenderíamos por ultraje? ¿Quién quiere participar? Ultraje, ultrajar. Vamos con Víctor Manuel. Sí, buenas tardes, maestro. Encontré una definición de Por favor. ultraje y nos señala hecho o insulto que ofende a una persona por atentar contra su dignidad, su honor, su credibilidad, etcétera, especialmente cuando se hace en público y con cierta violencia. Esa sería la Bien, definición que encontré, maestro. muchísimas gracias. Y con esta definición podemos encontrar que efectivamente el hecho que les acabo de compartir, dependiendo del código penal de la entidad en la que se vaya a hacer la aplicación, pues estaríamos ante un delito de esta naturaleza, ultrajes a la autoridad. Lo que nos quiere decir la Corte con la tesis de jurisprudencia que me permití compartirles es precisamente que el legislador tiene que ser lo más preciso posible, pero no siempre se va a lograr ello. Entonces, por eso es válido utilizar a la gramática para encontrar la connotación correcta y no interpretar por analogía lo que técnicamente el legislador está señalando. Quiero llevarlos ahora a un ejemplo de taxatividad, pero en sentido inverso. Vamos a ver la siguiente tesis, por favor, que esta ocurrió en el sexto circuito. Miren ustedes, esta tesis es del año 2015, es una tesis aislada en el ámbito penal, que nos dice en forma concreta lo siguiente. Se trata de una fracción, la octava del artículo 375. ¿Qué es lo que dice la fracción octava? Se impondrá sanción de 6 a 12 años, o sea, está cargadito, cargadito el café, y ya se me olvidó qué fracción era. ¿Cuál? La 8, la fracción octava. Vamos a ver el tipo penal, fracción octava. Detente, o sea, custodie algún vehículo que cuente con sus medios de identificación alterados o modificados.
Repito, el delito consiste en detentar, poseer, custodiar algún vehículo que cuente con sus medios de identificación alterados o modificados. Bien, ese es el delito. Ahora les pregunto a ustedes. Quiero que me digan, por favor, cuáles son los medios de identificación de un vehículo. ¿Quién dijo yo? ¿Quién levanta su manita y me dice, estos son los medios de identificación de una nave, de una troca, de la troca perrona? ¿Cuáles son los medios de identificación? Vamos, ¿con quién? Ahí voy, perdón, en este momento. Adelante, compañero, a ver si ya se escucha. Ya le abrí el micrófono, pero todavía no lo escuchamos, permítame. A ver, Jorge Armando, si también me ayuda tratando de abrir su micrófono, Jorge, por favor. Adelante. ¿Sí, ya me escucha? Ya, perfectamente, gracias. Sí, maestro, muy buenos días, buenas tardes. Los medios de identificación de un vehículo, primeramente tendríamos que ver lo que es la tarjeta de circulación. La tarjeta de circulación, ahí mismo, es como prácticamente la identificación del vehículo, trae todos los datos de la ensambladora del vehículo. Por ejemplo, está la placa VIN, que es la placa que viene al frente de todos los vehículos, y las confidenciales son las que vienen en ciertos partes de diferentes vehículos. Unos los traen en el chasis, unos vehículos los traen en la parte de la cajuela, unos vehículos los traen al costado de las puertas. De igual manera, pues hay que, en la identificación del vehículo, pues también trae el número de motor. Esta identificación, la placa BIM, como como se le conoce, es una norma oficial. Es una norma oficial que está compuesta por 17 caracteres alfanuméricos. Entonces, esos son la identificación de un vehículo. Muy bien. Bueno, pues eso es tener un conocimiento profundo de la materia. Vamos a ver qué nos dice el Poder Judicial Federal sobre este particular. Dice lo siguiente. Dice que esa fracción que leímos, condiciones, dice que deben actualizarse para que se configure el ilícito. Sin embargo, acá estamos en el párrafo, en la línea 4, renglón 4, la descripción legal contenida en la aludida fracción es inconstitucional toda vez que vulnera los principios de taxatividad, reserva y exacta aplicación de la ley en materia penal, contenidos en el artículo 14. Dado que los elementos que configuran ese delito no fueron descritos de manera clara y precisa, lo que genera que los gobernados no conozcan cuál es el objeto de la prohibición. Lo anterior es así en virtud de que únicamente se señaló que el aludido de delito se acreditaba cuando una persona detente un automóvil que cuente con sus medios de identificación alterados o modificados, sin establecer concretamente en qué consisten estos, lo que provoca que cualquier persona pudiera considerar que determinado dato distintivo de un automotor constituye el citado medio de identificación. Además, para garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos, se requiere que el legislador, al describir una conducta típica, lo haga concreta y claramente, con la finalidad de que se conozca específicamente cuál acción no está legalmente permitida y en consecuencia pudiera ser sancionada penalmente. Y al no haberse descrito con precisión cuáles son los multicitados medios de identificación, se dejó en estado de indefensión a los particulares, quienes requieren, para preservar su seguridad jurídica, que las leyes penales provengan del órgano legislativo y detallen con claridad la conducta delictiva y las sanciones correspondientes, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos, plazos, y lo que implica que tanto los delitos como las sanciones estén previstos en una ley en sentido formal y material, con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenvío, que remiten a una reglamentación emitida por el Poder Ejecutivo
para conocer el núcleo esencial de la prohibición, que en el caso concreto sería la norma oficial mexicana tal. Bueno, vamos a platicar de esto en estos momentos. Don Jorge Armando nos dio una clase sobre lo que son los medios de identificación, lo que denota que tiene un amplísimo manejo en esta circunstancia. Posiblemente don Jorge Armando, aparte de gran estudioso, sea también tenga experiencia en la materia de investigación criminal, lo cual le da esa posibilidad de decir, a ver, el BIN, esto, los números, alfanuméricos, y ese conocimiento es un conocimiento muy especializado, muy técnico, es un conocimiento tipo pericial, de experto. Ahora, ¿ese conocimiento lo podemos tener las demás personas? Sí, no. Para el colegiado que emitió esta tesis, considera que no, que al decir el legislador medios de identificación quedaba al arbitrio, porque se tenía que recurrir a una norma oficial mexicana. ¿Cuál es el problema de tener que recurrir a una norma oficial mexicana? Bien, va. Recuerden que al iniciar esta sesión les platicaba del problema de las normas penales en blanco, que la tarea del legislador para describir un tipo penal es complicada porque tiene que tratar de ser claro, explícito y prever todos los supuestos que se puedan presentar en la aplicación de la norma que va a crear. Ahora bien, se permite que una norma penal se apoye en una segunda norma para terminarse de integrar, pero la condición de validez es que la norma en la que se apoye sea una norma que emane de un proceso legislativo idéntico al que provino la creación del tipo penal. Es decir, norma penal en blanco, código penal, que dijera, a quien detente posea un vehículo cuyos medios de identificación se encuentren modificados o alterados. Los medios de identificación serán aquellos que se determinen en el código fiscal del Estado, si me permiten el ejemplo. Se está refiriendo a una norma similar que viene del Congreso del Estado. Pero cuando el legislador permite, en este caso concreto, no hace el reenvío, la autoridad podría basarse en una norma que fuera de carácter legislativo, pero cuando se apoya para ello en una norma oficial que emite la Secretaría de, no sé cuál sea, comunicaciones y transportes o de economía, que es la que ve quizá la importación de los vehículos, le está dejando al Poder Ejecutivo la tarea de integración de una norma que le corresponde única y exclusivamente al legislativo. El reenvío es posible porque se nos presentan en la práctica otros casos similares. ¿Han escuchado ustedes tipos penales cuando dice al que ilícitamente, al que indebidamente? Esto ocurre mucho en los delitos relacionados con servidores públicos. Ejercicio ilícito del servicio público. Al que indebidamente otorgue contratos de contenido económico. Ok, pero ¿qué es indebido? ¿Quién determina lo indebido? Nos dice la Corte. Cuando el Código Penal te dice que es indebido una actuación del servidor público que otorgue un contrato de una autorización de contenido económico, te tienes que ir a la Ley General de Obras Públicas y Servicios y Bienes y no sé qué tanta cosa más para el servicio público. Bueno, pues como si tuvieran que andar adivinando, ¿no? Entonces va uno a esa ley y como esa ley la emite el Congreso, ahí dice, serán indebidas en estos casos. Entonces ahí viene la explicación. Hace un reenvío. Ese tipo de reenvíos sí se consideran que son válidos porque el apoyo en el que se está, el apoyo que está teniendo la norma penal en blanco es una norma que viene de un mismo proceso como nació ella. Es una hermanita, pues, entonces, en esos casos sí. No es válido cuando la norma penal lo reenvía a un reglamento. ¿Por qué? Pues por lo que les he comentado,
de que sería tanto como decir que el Ejecutivo haga el trabajo del Legislativo. Esta tesis, que es también de jurisprudencia 170250, es la que nos resuelve lo que estoy comentando. Los denominados tipos penales son supuestos, fíjense nada más, supuestos hipotéticos. A veces todos nos equivocamos, ¿eh? Todos, yo me equivoco todos los días, ¿eh? Todos los días me equivoco. Pero aquí cuando te dicen supuestos hipotéticos, pues es una tautología, ¿no? Dice, en los que la conducta delictiva se precisa en términos abstractos y requiere de un complemento para integrarse plenamente. Ordinariamente, la disposición complementaria está comprendida dentro de las normas contenidas en el mismo ordenamiento legal o en sus leyes conexas. Ojo, leyes conexas, aquí está la respuesta, pero que han sido dictadas por el Congreso de la Unión con apoyo en las facultades expresamente conferidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, las normas penales en blanco no son inconstitucionales cuando remiten a otras que tienen el carácter de leyes en sentido formal y material, sino solo cuando reenvían a otras normas que no tienen ese carácter, como los reglamentos, pues ello equivale a delegar a un poder distinto al legislativo la potestad de intervenir decisivamente en la determinación del ámbito penal cuando es facultad exclusiva e indelegable del Congreso de la Unión legislar en materia de delitos y faltas federales, que es lo que les comenté hace unos momentos. Ahora, ¿qué sucede cuando la ley dice indebidamente? ¿Tenemos que presumir que es indebido o nos vamos a una ley conexa? Bueno, aquí tenemos el ejemplo más nítido. Es una tesis aislada, la 2015-611, que nos habla precisamente de esta parte. De manera ilícita en el huachicol. Y allí, cuando estamos viendo que el huachicol hay un tipo penal que nos dice al que posea o resguarde petróleo, hidrocarburos refinados, procesados o derivados, y donde dice de manera ilícita, ¿cómo lo vamos a interpretar? Vámonos casi al final de la tesis, 4 o 5 renglones casi al final, dice, debe acudirse a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, abrogada, y a la ley de petróleos mexicanos, en la que se establece que las conductas relacionadas con los hidrocarburos originalmente las tiene el Estado, y al no contar con la autorización de este o de sus subsidiarios para poseerlos o resguardarlos, deriva la ilicitud de la posesión por parte de los particulares. Es decir, esta norma es una norma penal en blanco que hace un reenvío a una ley conexa, que es la Ley de Petróleos Mexicanos, de la que se va a interpretar que es ilícito. Y entonces, esto nos puede llevar a concluir que no se viola el principio de taxatividad o de exacta aplicación de la ley cuando una norma penal en blanco se apoya o reenvía en otra que tenga su misma factura de origen. Es decir, que vengan emanadas de un proceso legislativo y no de un reglamento, no de una circular. Y bueno, así es como podemos terminar la sesión relacionada con el principio de legalidad. No retroactividad, no analogía, no mayoría de razón, exactitud en la aplicación de la norma penal y estas consideraciones sobre el principio de taxatividad. Si no hay ninguna inquietud, si no hay ninguna pregunta sobre este tema, pues me voy a permitir pasar al siguiente perdone, al siguiente tema, que es el relacionado con el artículo 16 de la Constitución. Entonces, vamos a ello, para lo cual me voy a permitir regresar a la presentación. Al artículo 16, ahí lo tenemos. Este artículo 16 tiene una gran cantidad de temas y de subtemas, muy
muy amplio, amplísimo. Vamos a comenzar a desgranarlo, a separar los elementos que tiene este artículo 16, porque son muchos. Nos habla primero de los actos de molestia. Nadie puede ser molestado en su persona, papeles, posesiones o derechos, sino mediante mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Entonces, aquí tenemos una gran cantidad de requisitos y de condicionantes que se ocupan para tener como fundado y motivado algo, un acto de autoridad que tiene que estar, desde luego, por escrito. Bien. ¿Cómo va a operar esto de la fundamentación y la motivación? Tengo que decirles, tengo que compartirles que desafortunadamente algunas autoridades administrativas, llegan a tener bastantes carencias en lo que es la fundamentación y motivación, que no es otra cosa que la argumentación por escrito que justifica la actuación que ha realizado la autoridad. En las últimas décadas, la mayoría de los amparos que se conceden en nuestro país son precisamente por la violación a esta garantía, falta de fundamentación y de motivación. Es decir, la autoridad o no puso los fundamentos o no explicó por qué consideraba que esos artículos eran aplicables al caso concreto que se le está impugnando. Y esta deficiencia, desafortunadamente, ha sido una constante. La falta de fundamentación y de motivación por parte de las autoridades. Y desde luego, pues eso constituye una violación a ello. Ahora, sobre esta circunstancia, quiero platicarles, sobre todo a quienes se dediquen al litigio, que deben de tener precaución con lo siguiente. Hace muchos años, cuando se dictaba una sentencia de amparo por falta de fundamentación y de motivación, había ocasiones en que el Ministerio Público interponía el recurso de revisión. Sí, interponía el recurso de revisión contra una sentencia de esta naturaleza. Y entonces los criterios de la época eran, oye, tú MP, ¿para qué te metes si esto no te perjudica? Aquí la garantía de debida fundamentación y motivación solo le afecta al quejoso, no le afecta a tu representación. Entonces tú, Ministerio Público Federal, no tienes legitimación para andar interponiendo estos recursos contra este tipo de determinaciones. Bueno, eso pasó durante muchos años. Por eso les digo y los invito a que tengan precaución porque las cosas han cambiado. Y aquí les presento a ustedes esta tesis, que es una tesis de jurisprudencia obligatoria de la primera sala, la 2014-335. Ministerio Público Federal tiene legitimación para interponer el recurso de revisión contra la sentencia que concede el amparo contra una orden de aprehensión o un auto de formal prisión por falta de fundamentación y motivación. Entonces, ya no nos vayamos con la finta de que si se gana un amparito, ya hay nada más esperar a que causa ejecutoria. No, porque se van a ir en revisión y bueno, o sea, no sé. Bueno, luego les platicaré, cuando hablemos en concreto ya de los actos, les platicaré los efectos de la sentencia de amparo contra una orden de aprehensión en tratándose de delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa y la suspensión, pero eso lo veremos un poco adelante cuando ya estemos más metidos en el aspecto procesal. Ahorita estamos, reitero, en el análisis del aspecto constitucional. Ahora, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 16, que espero esté lográndose ver en pantalla, ahorita corroboro si está en pantalla
la Constitución y no se haya quedado pegada la tesis, como luego suele suceder. Vamos a ver si se cambió. Sí, ahí está. Vean lo que dice. Párrafo primero de la Constitución, segunda parte. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio, en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Correcto, bien. ¿Cómo queda constancia por escrito de estas actuaciones? Bueno, si somos expertos en algo, sería en problematizar todo lo imaginable, todo lo imaginable. ¿Por qué? Les cuento rápido esta anécdota, pero que quede aquí entre nos, porque espero que no salga de aquí. Hace varios años, yo creo que unos 10 años, más o menos, andaba el de la voz, como se dice en los tribunales, el de la voz andaba pasanteando, perdón, ese fue el inconsciente, andaba pasanteando en Chihuahua. Y entonces, en una entrevista con autoridades del Poder Judicial Federal, me decían, es que este nuevo sistema, pues simple y sencillamente no va a funcionar, porque yo como autoridad de amparo pido el informe con justificación y ¿qué crees que me mandan? Le dije, ¿qué? Me mandan un disco, me mandan un DVD. Y entonces, pues yo como un DVD, ¿qué hago con el DVD? ¿Qué hago con el disco? ¿Dónde lo meto? ¿Cómo lo leo? Pues es imposible, dice, no lo puedo leer. Y entonces, ¿qué haces? Sencillo, le regreso el disco a la autoridad responsable. Y luego le digo que me lo transcriba. ¿Y qué crees que me contestan los jueces? Me dijo, ¿qué? Que de dónde a dónde quiere que yo le transcriba. Y les digo, pues todo. Y así tenían a los jueces, transcribiendo lo que viene en las audiencias. En una ocasión en Guadalupe, Nuevo León, Nuevo León, voy a visitar a un excelente juez, para entrevistarlo. Y a la entrada había había un par de jóvenes con audífonos trabajando. Y lo primero que pensé, porque además las instalaciones están muy bonitas, qué distensado se trabaja acá. Dije, porque pues están con la música, ¿no? Acá a todo. Dije, qué bueno, así debería de ser. Y ya platicando con el juez, me dice, no, dice, aquí la bronca son los informes justificados, dice, porque los discos no nos los aceptan, tenemos que transcribir todo. Usted ahorita que entró no vio a 2 personas que están ahí, sí, son los que nos transcriben. Imagínense, andar transcribiendo lo de los discos. Bueno, la cosa no para ahí. Ya cuando ya saben que todo tiene que ser en discos, bueno, entonces todo está bien, que nos los manden en discos, sí, que nos manden en discos. Entonces, el registro, esta no tiene ahorita relación. Vamos a esta, para que vean cuando les digo que si queremos problematizar algo, no hombre, nos pulimos, pero bien y bonito. Miren. 2019, no crean que me estoy yendo tan lejos. Certificación de los discos versátiles, digitales, DVDs que contienen las videograbaciones de las audiencias del sistema penal acusatorio. Para su validez como copia auténtica, debe cumplir con requisitos formales como incluir la firma o rúbrica del servidor público que los expide, el expediente de donde derivan, así como la audiencia y fecha que se contiene en su registro. Y si no, no valen. Si no, no valen. Si la autoridad responsable emite una resolución basándose en los discos versátiles digitales sin certificación, es una violación procesal que amerita la reposición
del procedimiento. Y órale, y de regreso. Sí, somos expertos en problematizar las cosas en vez de solucionarlas, sí. Ahí les va otra, miren. Videograbaciones. Al resolver el recurso de apelación, la sala debe tener la certeza de que dicho dispositivo está certificado con el sello y la firma correspondientes, ya que si se considera su contenido sin estos requisitos, ello constituye una violación a las leyes del procedimiento que amerita su reposición. Pero ¿en cuál de las garantías del debido proceso vimos que esto era? Eso no es lo que platicamos acá. Entonces imagínense a los pobres justiciables. Ya se va a resolver mi apelación, Lic, ya se va a resolver mi amparo. Sí, pero están reponiendo procedimiento porque el disco no iba certificado. Caray, como para ahorcar a alguien, ¿no? Por fortuna, estas se las recomiendo, ténganla porque es una jurisprudencia penal, aunque desafortunadamente es nada más del sexto circuito, la 2020-244, 2020-244. Discos versátiles, digitales, DVDs, se contienen las videograbaciones de las audiencias del sistema penal acusatorio y oral. A la luz de la tramitación de un proceso penal de esta naturaleza, tienen el carácter de una prueba instrumental de actuaciones, por lo que aun cuando carezcan del sello y la firma correspondientes, no debe ponerse en duda su contenido si existen otras circunstancias que le dan certeza. ¿Como cuáles van a ser estas circunstancias que le dan certeza? Pues obviamente que vienen en un oficio de una autoridad judicial que la está rindiendo con motivo de un informe que le están solicitando. Simple y sencillamente, ¿no? De ahí el quejoso coincide con el nombre del acusado, del imputado, etcétera. Entonces, bueno, ojalá que esta tesis algún día se pueda replicar en los 32 circuitos judiciales, en los 31 restantes, para que en otros no les estén reponiendo, aplicando las tesis que les acabo de mostrar. Pero así nos lucimos con estos temas. Bueno, vamos rápido. El segundo párrafo, derechos personales, protección de derechos personales. Bien. Híjole, es que este tema lo voy a abordar un poco porque es un tema que es muy largo, que es la orden de aprehensión. Es la orden de aprehensión. Y aquí, vean, no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado, Ok, ahí está el párrafo. Leanlo ustedes, porque les voy a preguntar una cosa. Y con esto vamos a cerrar la sesión, pero necesito que por favor participen. Escuchen por favor la pregunta que les voy a hacer. Ahí está el párrafo tercero. ¿Okay? Ahí están todos los elementos y los voy a dejar ahí. Ahora, la pregunta que les voy a hacer es la siguiente. El hecho que la ley señala como delito para efectos de la orden de aprehensión debe de estar plenamente demostrada su existencia o medianamente probada su existencia. Es decir, puede ser probable la existencia del hecho que la ley señala como delito para librar una orden de aprehensión. ¿Quién dijo yo? Vamos a ver por aquí. Hay muchas manos levantadas. Vamos a ver, vamos a aplicar la del Team Marín. A ver, Maggie Félix. Ándele, Maggie Félix, desde Sonora. ¿Por qué no abren su micrófono? Déjenme quitar tantito esto para regresar aquí a los participantes. Porque luego nada más prende su compu y ahí la dejan y se van a hacer otras cosas. Y es como si estuvieran en clase. Vamos con Juan Carlos Galván. A ver, don Juan Carlos. Ayuden. Ahí está, don Juan Carlos, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, aquí hay que retomar lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, que ya es una ley secundaria de este párrafo constitucional.
Y básicamente es pues casi la pura petición. El nivel probatorio realmente es muy bajo para que se emita la orden de aprehensión por el juez, porque finalmente es una comparecencia que hace el Ministerio Público, e inclusive hasta se puede hacer por medios electrónicos. Realmente no se tiene que... El estándar probatorio es muy bajo, vamos, retomando su pregunta. Bien, muy bien. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Sí, A ver, vamos a ver otra opinión que tengan, por favor, sobre este tema, y vuelvo a reiterar la pregunta en los términos en que se formula. ¿El hecho que la ley señala como delito debe estar plenamente comprobado o probablemente comprobado? El hecho. No hablo de la responsabilidad, el hecho. Vamos con Laura Corona. A ver, Laura. Tú también, Laura, ayúdame a levantar, a abrir tu micrófono, por favor. Laura. Bueno, ay, perdón. Adelante, te escuchamos. Yo creo que es probable, nada más debe de ser probable. Ok, que sea nada más probable. ¿Por qué razón? Sí, pues yo pienso que si fuera plenamente, pues obviamente ya prácticamente sería una sentencia. Ok, bien, muchas gracias, Laura. ¿Quién más quisiera participar para contestar esta pregunta? Y para, vamos a ver si más tiene por ahí. Eloísa. Sí, pero es que no sé cómo que explicar. Está atrapado, porque parece así como de zombies la película. A ver, Eloísa y Jacqueline. Recuerden ustedes ayudarme también abriendo sus micrófonos. Jacqueline, adelante. Ay, buenas tardes, profe. Yo pienso que nada más son probables, porque la Constitución, ahí en el párrafo de la orden de aprehensión, dice que solamente solamente se requieren datos que establezcan que se ha cometido el hecho. Entonces eso no suena a que tiene que estar comprobado, sino solamente que existan algunos datos que den que se está cometiendo ese hecho. Bien, Jacqueline, muchísimas gracias. Eloísa. Buenas tardes. El hecho debe existir, no puede ser probablemente una violación o un homicidio, no. El hecho debe existir. Probabilidad es en cuanto a que la persona lo realizó, porque hay algún dato que así lo demuestre. Sin embargo, no podemos hablar de un hecho probable, porque debe ser un hecho, esto es, se refiere a una conducta que la ley penal establece como ilícita. No puede ser de manera probable. Es un hecho, esto es una conducta establecida en un ordenamiento penal como ilícita. Muy bien, Eloísa, muchísimas gracias. Vamos entonces a ver de nueva cuenta lo que dice la Constitución. Ahora sí lo vamos a leer. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad, y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Estamos ante dos elementos con un tratamiento diverso. Obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho, que se ha cometido, tiempo pasado, pero que se ha cometido, y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Y aquí vamos al tema de interpretación.
¿Cómo debemos de interpretar cuando dice datos que establezcan que se ha cometido ese hecho? Los debemos de interpretar en el sentido de que haya la sospecha de que se cometió, la posibilidad de que se cometió, o tiene que estar demostrado que el hecho se ha cometido, tiene que estar establecido que ese hecho fue cometido. ¿Cómo lo vamos a resolver? Recordemos principio por persona, el principio de progresividad, cómo se interpreta la Constitución, porque aquí lo que está de trasfondo es el derecho humano a la libertad. Por lo tanto, como lo señalaba Eloísa Gil, el hecho del homicidio tiene que estar establecido, sí o no, medianamente, la mitad, poquito, bajito, el de la violación, sí o no. Este es un debate, este es todo un tema, porque tiene que ver con un derecho fundamental como es la libertad. Y otro derecho fundamental es de que todos podamos comer sabroso, así que ya son las 2 de la tarde, que tengan excelente tarde, un bolillito para el susto del temblor, me dio mucho gusto verlos y nos vemos mañana. Están invitadas, invitados hoy a las 5 de la tarde, la conferencia de razonamiento probatorio y desde la perspectiva de género y razonamiento judicial. No nos fallen, a las 4 de la tarde comparto el link, inicia la conferencia a las 5 de la tarde. Nos vemos, hasta luego, bye bye.